Bueno, así como esta conferencia de prensa mañanera, fíjese, este muchacho, el Juan Toscano Anderson, bien lo menciona el presidente López Obrador, pues es hijo de una inmigrante mexicana acá en los Estados Unidos y de un señor afroamericano. Eh, Esa es la realidad de este muchacho. Y pues su mamá cruzó la frontera para buscar mejores oportunidades acá en los Estados Unidos y consiguió que su hijo hoy sea uno de los mejores basquetbolistas del mundo, que sea uno de los que detentan el título de la NBA con los Warriors de Golden State de San Francisco y que este muchacho se sienta orgulloso de ser mexicano. ¿Cuántas vidas, cuántos sueños, cuántas situaciones no quedaron en ese tráiler, en esa caja de tráiler, en la que ahora, mire, se confirma desde el principio de la conferencia de prensa mañana el presidente López Obrador, se confirma que ya van 50 personas fallecidas y que desafortunadamente la mayoría son mexicanos. Se habla de 22 mexicanos muertos en ese tráiler que algún hijo de la chingada abandonó en San Antonio, Texas, en medio de terribles y muy altas temperaturas. Se habla incluso de cómo es que ayer se pudo haber llegado incluso a los 39 grados centígrados, a los 100 grados Fahrenheit. Y yo le hacía el comparativo a usted de cómo es que cuando nos subimos a la combi, cuando nos subimos al microbús, cuando no tiene aire acondicionado, pues obviamente resulta difícil estar ahí en estas altas temperaturas, o bien cuando nos subimos a nuestro coche en un día caluroso, que bajamos las ventanas, que ponemos el aire acondicionado. Imagínense lo que sufrieron estas personas durante horas al estar hacinados en un camión, en un tráiler, sin aire, sin oxígeno, sin aire acondicionado. Le voy a incluso a poner el tweet que pues documenta Roberto Velasco Álvarez, se lo está poniendo don David ahí en pantalla. eh, Dice Roberto Velasco Álvarez: actualización sobre la tragedia en San Antonio, Texas. El número de víctimas fatales ha aumentado a 50, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras, 19 sin información sobre nacionalidad. Nuestras condolencias, todos los responsables serán llevados ante la justicia. Apoyaremos la repatriación de los cuerpos de las víctimas mexicanas y continuaremos ofreciendo apoyo a todos los heridos de nuestro país y sus familias. De requerir asistencia, escuche esto, si usted nos está viendo y nos está escuchando, llame al consulado mexicano más cercano, bueno, al que es el de San Antonio, Texas, al 210-872-4386, también al 520-623-7874. En contacto también dice el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en contacto también con consulados de Honduras y de Guatemala, y nuestra Dirección General de Protección trabajará de manera coordinada con nuestra Subsecretaría de América Latina y el Caribe para la atención de todas las víctimas. Así lo plantea el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en sus redes sociales. Pero le digo, desde que inició la mañanera, fue el presidente López Obrador el que actualizó esta cifra de fallecidos, el que habló pues de los 22 mexicanos muertos. Yo me sumo a lo que exige Vicente Serrano en redes sociales. Creo que debe declararse luto nacional ante esto. Estamos hablando de 22 mexicanos que murieron de una forma horrible en ese tráiler. El presidente López Obrador aseguró que están apoyando y que van a estar atentos para el traslado de los cuerpos y la investigación en lo que corresponde al gobierno de México. Dijo que estos hechos lamentables desde luego tienen que ver con la situación de la pobreza, la desesperación de mexicanos y hermanos centroamericanos por tener una vida mejor, y que sucede porque hay tráfico de personas, por una mala gestión precisamente en las fronteras. Lo acepta, lo reconoce el presidente López Obrador. De hecho, revela que será el 12 de julio cuando se reúna con el presidente Biden. Fíjese, dice el presidente que la tarde del lunes 11 de julio se trasladará a Washington, D.C. y tendrá esta reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el 12 de julio en la Casa Blanca,
y que obviamente la tragedia en la que 50 inmigrantes perdieron la vida en San Antonio, Texas, será el tema central, pues aseguró que es la amarga prueba para seguir insistiendo en apoyar a la gente con tal de que no tenga la necesidad de dejar, pues vamos, sus pueblos. Esto es, le digo algo, pues duele, es doloroso que yo le tenga que confirmar incluso el aumento de los fallecidos. Se hablaba de cómo es que al encontrar la escena, los servicios de emergencia de San Antonio, Texas, consiguieron rescatar a 16 personas con vida, entre estos niños, y bueno, pues entre estos 16 que encontraron con vida, se reporta ya que aumenta la cifra. En un principio se hablaba de 42, luego de 46 fallecidos, y ahora aumenta la cifra a 50 fallecidos por, pues luego de ser abandonados en ese tráiler, en, ese, en esa caja de tráiler, en una zona rural de San Antonio, Texas. Recordemos lo que le hemos planteado desde el principio, que fue una persona que pasaba por ahí la que escuchó un grito, alertó a las autoridades y fue como se dieron cuenta de esta horrible, horrenda escena que nos duele, que nos indigna a muchos. Y mire, el presidente, al hablar precisamente de su visita a los Estados Unidos y su reunión con el presidente Biden, dice que hoy tendrá una reunión con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar, y que obviamente se va a tratar el asunto, pero que desde luego que el tema migratorio es central para esa reunión con el presidente Biden. Habló de la necesidad de integrarnos como países, dijo y dio a conocer una serie de datos muy fuertes, acusaciones, si me lo permite, muy, muy fuertes hacia políticos y hacia ideologías aquí en los Estados Unidos. Dice el presidente que pues es una necesidad que nos integremos como países, que desde su gobierno han ido insistiendo en el apoyo a Centroamérica, así como el que se incrementen visas temporales de trabajo y que se ordene ese flujo migratorio. Dice que es algo que viene planteando desde que estaba Trump en el poder. Dijo que hay una realidad que le cuesta mucho trabajo aceptar a los estadounidenses, sobre todo, así fíjese, esto está muy duro, por dogmas, por esa política antiinmigrante que existe aquí en los Estados Unidos. Dice el presidente que acá en Estados Unidos y en Canadá no existe la fuerza de trabajo suficiente para que se pueda crecer y que solamente se consume lo que se produce en Asia, en China precisamente, que al mismo tiempo pues se busca que haya opciones. Cuestionó el presidente López Obrador que si, pues no, si no hay trabajo en el sur de Latinoamérica, bueno, de nuestra América, si no hay trabajo en Centroamérica, si no hay trabajo en México a veces, y acá en Estados Unidos, allá en Canadá se necesita el trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos? Aseguró que es muy distinto que alguien sepa que tiene la oportunidad de llegar ordenadamente a los Estados Unidos sin enfrentarse a este tipo de riesgos que conlleva cruzar hasta Estados Unidos, pero que como vienen las elecciones, tanto unos como otros, y unos todavía más extremistas, agarran la bandera del rechazo a los inmigrantes, de ser antiinmigrantes en lo general, esto para sacar votos y trafican con el dolor de la gente. Yo le quiero insistir hasta el cansancio las funestas, terribles, nefarias declaraciones de precisamente el gobernador de Texas, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien desde anoche tuiteaba este horrendo mensaje diciendo que la muerte de estas personas estaba, pues era responsabilidad del gobierno federal, les echó la bolita de acá de los Estados Unidos, que es el resultado de una mortal política de fronteras abiertas y las consecuencias de que Biden se esté rehusando a aplicar la ley en la frontera. Yo pues lo que le respondía a Greg Abbott desde anoche, muy, muy enojado, y le soy perfectamente honesto, con lágrimas en los ojos, es que mejor ya renuncie el tipo este. Es Greg Abbott quien también se enfrenta a otra masacre, por decirlo así. Esta no fue masacre per se porque nadie vamos, o sea, los abandonaron, pero hasta cierto sentido se trata de un homicidio involuntario, pero recordará usted que hace algunas semanas un joven muy cerca de ahí de San Antonio se metió armado hasta los dientes a una primaria en Uvalde, Texas, y mató a varios niñitos de primaria. Cuando es ese gobernador, uno de los principales
entusiastas de la posesión de armas acá en los Estados Unidos, y todo esto lo hace, bueno, pues con fines de ambiciones políticas. Ahora sale con esta ridiculez. Yo le decía, mire, ya mejor renuncie, gobernador. Si la frontera estuviera abierta, estas personas no hubieran tenido que cruzar en condiciones tan terribles. Es usted el que tiene las manos manchadas de sangre otra vez. Y le agrego a este comentario, y aparte de todo, con la peor desfachatez y con un cinismo mortal, esa es la palabra, con un cinismo mortal, nos utiliza a nosotros los inmigrantes, este cabrón, como moneda de cambio, como moneda política ahora que se viene la reelección en ese estado ahí en Texas. Imagínese lo terrible, lo desagradable que resulta este tipo de extremistas. Le digo, dice el presidente, que pues cuestiona por qué no se ha aprobado la iniciativa de regularizar a los inmigrantes, la reforma migratoria. Dijo el presidente López Obrador que es porque es cuestionado por opositores como Greg Abbott precisamente, y que los que son más extremistas son los del Partido Republicano, pero también están los del Partido Demócrata. Que, mire, esa es otra realidad verdaderamente indignante en estos momentos acá en Estados Unidos. Haga de cuenta que no tenemos Partido Demócrata, ¿no? Lo hemos dicho aquí una y otra vez, que el Partido Demócrata, pues no podemos considerarles liberales, que son una derecha moderada, ¿no? Pero son los que se oponen a este tipo de chicanadas, de chingaderas que imponen los republicanos supuestamente. Y tienen una idea más progresista de la vida. Pero han ocurrido una serie de determinaciones ridículas acá en los Estados Unidos, ultraderechistas, ultraconservadoras de extrema derecha aquí en Estados Unidos. ¿Sabe dónde están los demócratas? Cruzados de brazos. Nancy Pelosi hasta leyó un poema, imagínense, ¿no? Ante una determinación reciente que es muy controvertida y que pues no viene al caso ahora. Se ponen a leer poemas, siempre están con esta pendejada de las oraciones y de los pensamientos a las víctimas. ¿Y dónde está el actuar? Cuando fue la masacre en la primaria, también así puras oraciones, puros pensamientos buenos a las familias de las víctimas. Y el actuar, señoras y señores, ¿cuándo se va a regular las armas en Estados Unidos? ¿Quién sabe, no? El actuar de los demócratas ante la reforma migratoria que están bloqueando los republicanos, ¿quién sabe? No, están, pero de verdad, brillan por su ausencia, pero eso sí, están buenos para meterse en situaciones internacionales que no les competen y para el golpeteo al estilo panista. Ahí tiene usted a nuestro despreciable congresista Chuy García, congresista de Chicago, Chuy García, que una y otra vez se ha enfrentado al presidente López Obrador con sus comentarios, una bola de demócratas también que tienen ahí comentarios muy a la Loret de Mola, ¿no? Qué despreciable que en algún momento yo hubiera admirado a ese señor por ser el único mexicano que buscara la alcaldía de Chicago, el que tuvo más posibilidades de convertirse en el alcalde de Chicago. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza. Y lo está planteando el presidente López Obrador claramente. Ese partido demócrata no toma decisiones. La tibieza, en mi opinión, es aún peor que la maldad. Porque uno es bueno, y aquí queda esa situación terrible, ¿no? Que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. El presidente López Obrador insistió en que todo esto se lo va a plantear al presidente Biden. Dice que con él lleva muy buena relación y que pues tiene la mejor opinión de él. Cree que el presidente Biden es una persona buena, una persona humana, que no es un conservador despiadado, no sé si se refiere con eso a Trump, y que por eso va a seguir insistiendo en el tema. Aclaró que el trabajo es en conjunto, que no estén pensando que se van a distanciar, que siempre hay que actuar con respeto y buscando cooperar con el gobierno de Estados Unidos, en especial por las características del presidente Biden. Insistió en que va a plantearle pues una forma de enfrentar en conjunto la inflación, pues es una amenaza del agravamiento de la economía en ambas naciones. Esto ya en el tema más económico, ¿no? Que se pueden ayudar entre gobiernos, de que lo va a acompañar su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien por cierto se estará reuniendo con su homóloga, la doctora Jill Biden, para tratar temas educativos, ¿no? Así que ahí quedó esta situación. Y le digo, estamos muy dolidos Sin Censura, estamos muy, muy, muy dolidos.
y no queremos quedarnos en los pensamientos, en las oraciones. Por supuesto que estaremos rezando por las familias de estas víctimas, de estos hombres y mujeres que perdieron todos sus sueños en esa caja de tráiler. Por supuesto que estaremos rezando por sus almas los que creemos, pero no se va a quedar solamente en pensamientos, ¿eh? No se va a quedar solamente en oraciones. Nosotros tenemos que exigir aquí en los Estados Unidos para que cambien este tipo de políticas. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que plantea el presidente López Obrador. Estados Unidos necesita esa fuerza de trabajo, ya lo saben ellos. Los empresarios acá en Estados Unidos saben, y más bien no saben, exigen la mano de obra barata que proporcionan los inmigrantes. Y desde tiempos ancestrales, le estoy hablando desde la Roma antigua, se utiliza políticamente el culpar a otras culturas, a otros países, a otras naciones, a otros pueblos, de lo que le pasa a un país. Es el recurso político más básico que existe y más antiguo, ¿eh? El culpar a otros de lo que le pasa a un país. Se usó, le digo, desde la Roma antigua, desde la Grecia antigua, ¿no? En donde se ejerció por primera vez la democracia. Siempre se ha culpado al extranjero, por eso existe el término xenofobia, cuando es claro y evidente que la inmigración no es solamente necesaria, sino un proceso completamente natural y hasta biológico del ser humano. De no ser por la inmigración, seguiríamos viviendo todos los seres humanos en África. Nuestra evolución como humanidad se debe a la inmigración. Y eso lo sabe todo el mundo. Bueno, los empresarios, ellos necesitan de la mano de obra acá en Estados Unidos, pero esos políticos como Greg Abbott y pues no sé, ¿no? Plétora de despreciables que existen en el Partido Republicano, que antes era proinmigrante, esa es otra chicanada. Ahí nos damos cuenta de lo muy ambiciosos que son los políticos. Antes era proinmigrante el Partido Republicano. Bueno, esa plétora de despreciables que conforman al Partido Republicano utilizan esto con el único motivo de obtener el voto de los estadounidenses con gran ignorancia. ¿No? Decir, no, pues es que la culpa de que no tengas chamba es el inmigrante, ¿no? Cuando sí hay chamba acá en Estados Unidos, se necesita esa chamba, hay cosas que la gente no quiere hacer y que por supuesto nosotros los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, los nicaragüenses, estamos dispuestos a hacer, ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Son trabajos dignos y los queremos hacer, pero aún así se está utilizando una vez más esto como moneda de cambio, como lo hace Greg Abbott. Yo le pido a usted, por favor, se lo ruego, si usted nos ve y nos escucha y tiene hijos, o si usted es indocumentado y tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses, concientícelos de esto. Es un tema muy difícil. Si son pequeños, hábleles de esto. Y fíjate que yo llegué aquí de esta forma, coménteles, por favor. Tu mamá y yo hemos pasado cosas muy feas para sacarte adelante, pero aquí estamos. Si tú ahora eres ciudadano estadounidense, concientízate, hijo, por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Politízate. Yo quiero que tú seas el próximo presidente o la próxima presidenta de los Estados Unidos. Que de inmediato saques tu licencia para que puedas votar, que de inmediato participes, que seas el futuro de este país. Y si usted es residente permanente, tiene una forma de nacionalizarse, de naturalizarse como estadounidense, hágalo. Hoy más que nunca necesitamos los votos de la gran mayoría de inmigrantes hispanos que viven aquí en los Estados Unidos. ¿Qué sabe cuál es la gran mayoría de inmigrantes hispanos que viven en Estados Unidos? No son los cubanos, ¿eh? No son los puertorriqueños, no son los venezolanos, no son los colombianos, somos nosotros los mexicanos. Somos más de 50 millones de mexicanos y la mayoría de nosotros tenemos la posibilidad de naturalizarnos como ciudadanos estadounidenses y de votar. Este es el momento, señoras y señores, de dejar las cosas muy, muy claras y de votar, de mandar a la chingada a estos que están provocando este tipo de situaciones. Sí, el responsable de esto fue el hijo de la chingada pollero que abandonó a los inmigrantes a su buena suerte encerrados en ese tráiler. Pero esto se provocó por las políticas terribles que existen en todo el mundo, ¿eh? Porque en sus países de origen no hay las condiciones para sacar adelante sus vidas y las de sus familias, y porque aquí, al llegar, hay un bloqueo impresionante y terrible para poder cruzar la frontera. Esto se debe a eso. Nosotros podemos pararlo y mandar a esos políticos de pacotilla muy a la chingada.
mostrar esta nueva fuerza de mexicanos acá en los Estados Unidos. Lo dejo con eso, se nos acabó el tiempo, hay muchísimo más de qué hablar, hay muchísimo de qué plantear después de esta mañanera, pero vamos a irnos una pausa muy corta porque ya llega mi compañero y amigo Vicente Serrano con un programa precisamente que estará dedicado a analizar este tipo de situaciones, a hablar de, pues incluso cómo se están colgando de esto los políticos, no solamente acá en Estados Unidos, ahí tiene ya al despreciable de Vicente Fox haciendo comentarios de lo más terribles en sus redes sociales. No se lo vaya a perder. Vamos a irnos una pausa muy corta. Y aquí, de luto, aquí en Sin Censura, celebrando, por supuesto, las vidas de esos inmigrantes, pero respetando también el dolor de sus familias. Aquí nos quedamos no en silencio, nos quedamos con la voz en nuestros corazones, pidiéndole a usted que también exija siempre y que ejerza siempre un espíritu crítico. Vamos a seguir exigiendo, vamos a seguir luchando. Nosotros, mire, ya le voy a pedir a don David y a doña Ceci que por favor nos pongan la cortinilla de salida. Vamos así por respeto a los inmigrantes, a sus familias. Vamos a cerrar simplemente con ese silencio, pero regresamos con más voz. Regresamos en un rato.